Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Ya tenemos el plan presentado al Parlamento, pero yo les sugiero que pensemos por qué ocurre esto. Y yo creo lo siguiente, el presidente y su equipo, que ganaron en la primera vuelta a las otras derechas, pero particularmente le ganaron a la derecha heredera de Sebastián Piñera, ¿no? Que ellos despectivamente hablaban de la derechita cobarde. Ujú. Esta es la derecha sin complejo. Y la expresión de una derecha sin complejo es lo que se ha presentado el miércoles o el jueves de esta semana en el Parlamento. Pero aquí es importante ser muy riguroso en esto. Hay absoluta coherencia entre el planteamiento de campaña del presidente Kast y su equipo y lo presentado. Hay una mirada hiperideológica de cómo se mueve, se maneja, se incentiva la sociedad. Y finalmente, en lo concreto, coloca, pero esto no es nuevo, ciudadano, coloca el destino económico del país en manos de la gran empresa, en manos de una minoría muy poderosa, pero cuantitativamente muy pequeña. Y eso no es nuevo, ciudadano. Eso está en el corazón del pensamiento liberal y neoliberal contemporáneo, de creer que las fuerzas del mercado y la empresa privada grande, puede conducir los destinos del país con un Estado más bien observador, un Estado que regula, fiscaliza, pero más bien en un papel secundario. Y esto tiene una larga línea de la historia, porque al final la competencia hoy día en el mundo, con todo lo que ha pasado, es dos formas de entender el Estado en un país como el nuestro. Un Estado solidario que acompañe a los que se quedaron atrás y que persiga un Estado social y democrático de derecho, una base mínima de igualdad para que la gente se desarrolle y compite y gane y que gane. Que ganen todos. Y el otro es el Estado subsidiario, que tiene distintas versiones, pero la versión neoliberal es muy simple. Todo lo que es negocio para el sector privado lo hace el sector privado, todo lo que no es negocio para el sector privado lo hace el Estado. Los ejemplos... Chicos, ¿pueden bajar la voz, por favor? Silencio en la sala, porfa. Por favor, sí. les voy a poner Los del fondo desordenados, Los por de favor. atrás, por Sí. favor, se me separan. Me acordé de mis clases, que yo a un compadre que me empieza a murmullar atrás, le pego el guadacazo. Sí, que uno se desconcentra. Pero, a ver, Ya. sigo. Entonces, cuando este Estado subsidiario modelo neoliberal, se los quiero explicar con un ejemplo, para que es muy claro. La salud de los chilenos. Tenemos dos sistemas. El sistema para los que tenemos mayores niveles de ingresos, que se llama ISAPRE, y ahí estamos el 13% de los chilenos hoy. Y para los chilenos con menores ingresos está el sistema público, el FONASA, que es el 84% hoy día. Ha crecido mucho FONASA y ha caído la ISAPRE. Muy bueno, Fonasa. ¿Ya? Lo que te quiero decir es lo siguiente, quiero que me entiendan bien. El acceso a la salud, el acceso a calidad de salud en tiempos de salud está determinado hoy día en un Estado subsidiario o versión neoliberal por la cantidad de plata que tienes en tu bolsillo. En consecuencia, ¿han escuchado alguna lista de espera en la clínica de la Universidad de los Andes? Nunca. No, Ya. ¿En la Santa María? no. Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Para mí, la salud es un derecho universal que tiene que ser garantizado para todos, independientemente de la cuenta corriente de cada ciudadano. Lo que tenemos ahora es otra cosa. Entonces, y lo mismo en salud, lo mismo en educación, lo mismo en pensión. Entonces, lo que tenemos al frente hoy día es la versión más ortodoxa, si ustedes quieren, del modelo neoliberal, que lo expresa muy bien el ministro de Hacienda. Y esto lo vivimos en dictadura. La única diferencia es que en dictadura la hegemonía y la brutalidad hacían que nadie podía discutir. Hoy día, afortunadamente, tenemos medios, tenemos parlamentos, tenemos partidos políticos que pueden discutir los planteamientos. Pero quería empezar por eso, ciudadanos. Hay que mirar las cosas no desde la consigna, ¿no? Mirar las cosas políticamente. Y lo que tenemos esto es un gobierno sin complejo. Entonces, por ejemplo, les voy a dar datos que circularon, los hizo un conjunto de economistas
muy riguroso. Fíjense lo siguiente. Ya es la ley, pues no es que yo crea, no, ahí está. Cuando el gobierno insiste en rebajarle el impuesto de primera categoría a la gran empresa, ya sabemos los números, 2.000 millones de dólares, lo importante es saber quién es el beneficiado de ese, beneficiario. Bueno, son 150.000 contribuyentes, el 1,5% de todos los contribuyentes. 1,5%. Pero mira, se ha llegado a la precisión de determinar que al interior de esos 150.000 hay 1.500 personas que sus ingresos se van a incrementar como persona 400 millones de pesos más al año. Ese es el hecho. Ahora, si yo le dijera esto al ministro Quirós, me va a decir, bueno, ¿cuál es el problema? De lo que se trata que esa persona que va a incrementar en 400 millones de pesos al año su patrimonio, en vez de irse al 5.º viaje al Báltico, al 6.º al Adriático y al 14.º a Tailandia, invierta. Pero quedamos a disposición de la voluntad de ese ciudadano. Y tampoco, profe, perdón, está asegurado que se invierte va a resultar. Ahora, la evidencia, ciudadano, en el mundo, es que cuando usted rebaja impuestos en general, para no hablar de este caso chileno, usted rebaja impuestos, la evidencia indica que el que recibió el beneficio puede invertir, sí. Puede generar crecimiento, sí. Puede generar empleo, sí. Pero hay algo que no puede nunca, la evidencia, es recuperar lo que el Estado perdió al rebajar. Nunca se recupera lo que rebajaste. Ahora, uno diría, y me da lo mismo. No, Peñón, no le puede dar lo mismo. Porque hay 7 millones, hoy día salió en el diario, 7 millones de beneficiados por el sistema de pensión solidaria. Tanto el Pilar Solidario de Bachelet como la PGU del presidente Piñera. 7 millones, muchachos. Perdón, me equivoqué. 2.700.000 mayores de 60 en las mujeres, de 65 en los hombres. Los 7 tienen que ver que son 7.000 millones de dólares que los pone el Estado para que esos 2.700.000 hombres y mujeres mayores de 60 y 65 tengan una vida un poco más digna. ¿No necesitamos más recursos para el Estado? Cuando el otro día les dije, la subvención escolar que financia el 91% de la matrícula básica y media en Chile cuesta 8.500 millones de dólares al año. Y estamos a años luz de educar a los hijos de la mayoría como se educaron mis hijos y mis nietos, en particular pagados. A años luz. Y la gratuidad universitaria cuesta 2.200 millones de dólares al año. Y está cubriendo hasta el 6.º decil. Pero ciudadanos, para que cache, el 6.º decil es una familia que reunido todas sus monedas, todo, está en 800 lucas. ¿Y qué pasa con la familia que todas las monedas dan 900 y la familia que todas las monedas dan 1.000.000? Ahí vamos al CAE. ¿O tienen derecho a la gratuidad? Yo jamás he pensado que la gratuidad tiene que ser universal. ¿Eh? Yo no lo voy a pagar a los hijos y nietos de Más, de Pérez Maquena. De Pérez Maquena. De Vamos Tocornal. Exactamente. Entonces... Bueno, apellido. Sí. Sí, oye. Pero lo que les quiero decir es que nos enfrentamos a esta derecha sin complejo, a una correlación de fuerza muy difícil. Miren lo que va a pasar. Yo siempre dije que la idea de legislar la iba a ganar el gobierno, porque tiene una base muy sólida. Tiene 68 diputados propios, tiene 8 aliados, medios díscolos, pero en esto votan los libertarios, quedamos en 76, y le faltaban 2. 2 PDG que ya estaban, que eran el doctor Fail Contreras, diputado, y el diputado Olivares, pero el PDG abrió las puertas completo, de par en par. Entonces lo que les quiero decir es que, mira, esta lucha ciudadana no es a peñascaso. No, bajo ninguna circunstancia. Esto es cómo la política le explica a la ciudadanía las virtudes y las insuficiencias de este proyecto. Explicar. Yo estoy sorprendido, con esto termina esta parte,
el 70% está porque se eliminen las contribuciones a los mayores de 65 años. ¿Sabe usted, ciudadano, que los que pagamos contribuciones somos el 24% del total? Entonces, tengo 50 puntos de personas que no pagando contribuciones son partidarias de eliminarla a los que la pagan. Pero esa persona no sabe que con la platita que yo pago, tiene mejor luz, más comisaría, más pavimento, más árboles, más parques, más CEFAM. Salvo que haya un tipo masoquista. Profe, hay un chantaje, voy a llamarlo así, Ya. que hace el Ejecutivo, la administración de José Antonio Caz, que es respecto a la reconstrucción. Y que es el nombre también que tiene el plan, el nombre oficial, Plan de Reconstrucción Nacional. Claro. Y el concepto de reconstrucción nos lleva en la mente a los incendios de Valparaíso, Sí. los incendios del Biobío, cualquier desastre natural. Entonces lo que nos dice el gobierno que si no aprobamos esta mega reforma, plan Tutti Frutti, todos los nombres que hay, ley del 1% que favorece a los más ricos, elija usted cómo ponerle, plan Quirós le decimos acá en turno, no se va a poder reconstruir en las zonas afectadas. Entonces ir en contra de esta mega reforma, de la mera idea de legislar, es prácticamente ser un descorazonado que no está aportando alguna solución a esta gente que todavía está esperando su vivienda y que también este gobierno le atribuye al gobierno anterior, particularmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, de no haberse hecho cargo de esto. Bueno, de hecho, el proyecto contempla unos 400 millones de dólares para la reconstrucción. Claro, ¿cómo reconstruimos? Y no es mediante esta mega reforma de José Antonio Caz. No, lo que pasa es que ahí hay una práctica que la han usado mucho todos los gobiernos. Cuando tienes un proyecto que es el corazón, pero sabes que tiene elementos complejos, lo que haces es colocarle a ese proyecto cosas que son obvias de sentido común y de respaldo. Como maquillaje. No, por ejemplo, si yo fuera parlamentario, yo rechazaría la contrarreforma tributaria y aprobaría la plata para la reconstrucción. Obvio. Por eso que los parlamentarios pedían separar. Pero en los hechos, ciudadanos, en los hechos, aunque uno apruebe la idea de legislar en general, después se debate punto por punto. Entonces, esto que se aprobó ahora esta semana fue la idea de legislar solamente, y usted cree que en un futuro, cuando debatamos punto por punto, puede Claro, separarse lo que la sucede es que el gobierno reconstrucción? quería un proyecto, efectivamente presentaron un solo proyecto, quería además que fuera a una sola comisión, Sí. la de Hacienda, donde tiene 8 diputados contra 5, y de ahí pasar a la sala. Sin embargo, lo que ocurrió es que va a ir a 3 comisiones, más allá de aprobar la idea de legislar, y ahí los diputados en su función tienen el debate artículo por artículo. Y eso va a la sala, y en la sala no se vota en bloque, se vota artículo por artículo. Entonces lo más probable, ojalá que ocurra, que se aprueben todas las cosas objetivamente que le hacen bien al país, particularmente a los damnificados, pero ojalá que se rechace lo que concentra aún más el ingreso que ya está concentrado. Porque lo repito por 10ª vez, ciudadano, nadie lo pescó, ¿eh? No lo vi en ningún diario, en ningún canal de televisión. Escúchenme bien. En la última CACEN, esa que nos dejó tranquilos, porque la pobreza, de acuerdo a la vieja fórmula, es el 6% y a la nueva fórmula es el 17%. Bueno, pero la CACEN preguntó otras cosas por primera vez. Y dijo, a ver, vamos viendo. Usted me dice que gana tanto en su casa. Usted me dice que gana otro poquito. Voy a cruzar lo que usted me dice con impuestos internos y el Banco Central. ¿Y a qué nos llevó ese cruzamiento que por primera vez se hace públicamente? Antes se hacía académicamente. A que la desigualdad en Chile en el coeficiente Gini, que es el patrón universal, yo la defendí en la moneda porque era 0,46, 0,47. Hoy día 0,59. Y ese dato cruzadito nos da que el 1% de mayor riqueza concentra el 34% de toda la riqueza en Chile. Y el 1% de mayores ingresos concentra el 22% de todo el ingreso nacional. Y el 10% de mayores ingresos se lleva para la casa el 50% en ingreso nacional. Con esos datos, además reforzar la concentración, para mí es impresentable. Quizás la mejor fórmula, perdónenme, soy como el cuento de los fenicios,
La mejor fórmula que demuestra esta, en mi opinión, barbaridad, es el tema de las contribuciones. Porque yo de repente me sorprendo y los tengo que llamar por teléfono. Oye, compañero, ¿cómo usted está contento que le compensen la rebaja? ¿Sabe usted, compañero, que si a mí me regalan $1.000.000 y me compensan con impuestos generales, prácticamente la mitad de lo que me regalaron a mí viene del IVA? O sea, yo dejo de aportar 650 lucas de mi millón a Puente Alto y me lo van a reponer con la pobladora de Bajo de Mena cuando va a comprar el pan. La compensación por impuestos generales es un agravante, no es una solución. Alcaldes y alcaldesas que lo he escuchado, es un agravante. Porque si usted pierde plata, porque yo dejé de pagar, ¿quién le va a corroborar la plata? ¿Un marciano? No, pues impuestos generales. ¿Y cuáles son las características en Chile de los impuestos generales? Que el IVA es que 40-45%. ¿Y quién paga el IVA? Todo, pues. En tu comuna paga el IVA la pobladora que va a comprar el kilo pan. Profe, y hablando de IVA, hay 3 temas con el IVA. Primero, invariabilidad tributaria. Segundo, la propuesta del Partido de la Gente que tiene que ver con no cobrar el 19% en materia de pañales. Y medicamentos. No sabemos qué pañales, de qué marca ni mediante qué mecanismo. Y también medicamentos, que era una propuesta que está en el programa de gobierno de Franco Parisi 2026, que ahora hay un concepto llamado Franco Parisi 2030, que la diputada Pamela Giles dijo acá sentada en esta misma mesa ayer, y se lo quiero plantear a usted, porque dijo: nosotros como Partido de la Gente aprobamos la idea de legislar la media reforma, el proyecto 1%, el plan Quiroz, bla, 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 elija usted el nombre. Pero esto va atado a otro proyecto que va de la mano. La abuela dijo, porque yo soy malvada, a veces la abuela es malvada, dijo. Entonces, acaba la mega reforma y acaba el plan Parisi 2030. Y si ese plan no se aprueba de la mano, nosotros no le damos la luz verde que necesita el gobierno de Kast. De hecho, quiero que vea el momento, profesor Kast, y reaccione y analice lo que está planeando tanto la diputada Pamela Giles como Franco Parisi también, porque parece que están actuando en unidad estas dos fuerzas líderes de este partido bisagra hoy en día, que es la Nueva Democracia Cristiana, en términos de que corte el queque para allá y corte el queque para allá. Sí. Es oposición y proposición al mismo tiempo. Estamos entendiendo lo que significa. Veamos a Pamela Giles y el profesor Francisco Vidal, vicepresidente de la República, ministro en varias carteras, nos va a contar. Además, presentador de televisión hoy día en el canal Universidad de Chile. Veamos el momento de Pamela Giles en turno ayer. La abuela, que es malita, en una de sus personalidades, estaba altamente interesada en que estos proyectos fueran separados. Porque lo que yo necesito es que el presidente de la República firme el proyecto Parisi 2030. ¿Ya? Entonces, que vayan en paralelo el proyecto Macedonia, o el proyecto Tutti Frutti, o el proyecto Megaproyecto de reconstrucción, y vaya al ladito, dosadito, bonito, amorosito, acá, el proyecto Parisi 2030. ¿Ya? Con todas estas ventajas para la clase media, por supuesto, tramitándose en paralelo, lo cual Laya Nara, mi mamá. Dice Laya Nara. Oh, no puedo creerlo, me estoy hueveando. No, es verdad. Laya Nara. ¿Ya? Laya Nara, que son oro, es como oro colodro, o sea, unos nombres que son como. Bueno, Naya. No, Lara. Laya. Tú. ¿Ya? Eso es muy importante, pues es central, es al revés. Ahora, si no cumplen los acuerdos el ministro Quiroz, el ministro Alvarado, el presidente Kast, bueno, pucha, me obligan a hacer algo que yo no quisiera hacer, y es a que todos los 13 votemos en contra del proyecto. Yo creo que eso no puede suceder por ningún motivo. Nadie quiere que suceda. Ahí dijo, está Fíjate condicionando. No, me parece impecable, porque él era lo que yo iba a decir antes de escucharlo. Lo que pasa es que la diputada es clarísima. Si yo no lo hubiera escuchado, miren lo que voy a decir yo. Hay que entender
la propuesta del Partido de la Gente y su líder Parisi al gobierno en la lógica presidencial. Entonces, ¿por qué? Además, ella le pone nombre, Parisi 2020, o sea, es evidente, transparente total, porque en la próxima campaña presidencial, en la franja, Parisi va a decir, gracias a mí y a los diputados, logramos eliminar el IVA a los medicamentos. En el gobierno de Kast, eliminamos el tema de los pañales. En el gobierno de Kast, mantuvimos la PYME en 12,5 impuestos de primera categoría. Lo que hace la gratuidad también, la gratuidad a mayores de 30 también. Claro, lo asumen también como lo logro negociaron. también del PDG. ¿Te fijas? Entonces, estamos a 2 meses de este gobierno, pero en este caso del candidato Parisi, que es completamente natural, ¿no? Está trabajando con su bancada legislativamente en función de ese objetivo. Mire esa imagen, profe. Toda la bancada PDG, pónganme de nuevo la fotito ahí que estaba rodeando ahí después de la reunión ahí con el ministro político. O sea, se le hay que decir, hay ministros que son políticos y otros que no. Y los otros Sí. son... Claro, los que son Empresarios. futbolistas. Son futbolistas. Electricistas los otros, ya. Profe, yo tengo García una duda. Ruminot. ¿Qué tan probable es que se apruebe este paquete del PDG? Porque ayer yo también le preguntaba a la diputada que nadie le aseguró nada. O sea, una negociación que no tiene Claro, lo que pasa absolutamente es que ningún peso hasta ahora. con las declaraciones de la diputada se abre un flanco en la derecha. Porque a la derecha, primero, no le gusta la disminución del IVA en ninguna cosa. Segundo, necesita los 13 votos para aprobar la idea de legislar. Pero se lo están diciendo en su cara. Que si no que rechazan. lo que votan va en función de París y de la próxima campaña. Entonces, seguramente va a haber ruido en la derecha, obvio. Porque la derecha tiene sus propios candidatos y si no los tiene, los construirá. ¿No? Es interesante porque, además te quiero decir lo siguiente, a propósito del IVA. Todos los economistas que yo conozco de mi lado siempre me dijeron a mí que no convenía diferenciar el pago del IVA. Ocurre en casi todos los países del mundo. Ujú. Ya, porque es muy buen recaudador, Pero los neoliberales más extremos son los mayores defensores de un IVA permanente. Entonces ahora están eliminando el IVA a las viviendas. Claro. Y he visto varias cartas que dicen lo siguiente. Cartas liberales, ¿no? A ver, momentito. Si yo tuviera pollos para vender y resulta que se me juntaron 10.000 pollos y nadie me los compra, ¿llamo al Estado para crear un subsidio para que me compren los pollos o bajo el precio de los pollos? Porque el mercado así, ¿no? Pero es que hay que le gusta el burro. Bueno. Dios mío, Dios mío. Oye, estamos en turno en vivo con el profesor Francisco Vidal analizando el plan Quirós, el plan Quirós, la reforma, Y la el del burro. corazón, la del burro. Oye, coordinaria. Último día nadie se enoja, como Oye, decimos acá. Porque leía yo hoy día al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, decía, además, ojo, le decía a los futuros compradores de vivienda, oiga, no va a ser el 19, ¿eh? Pues la gente cree que es el 19, a lo más el 5. Y otros compadres en el diario El Mercurio decían, oye, pero si tienen 100.000 viviendas acumuladas, bajen el precio. Po. Sí, po. Todo el sentido del mundo. Ese era el mercado, pues. Pero parece que el mercado para algunos no corre. Entonces, a lo más va a ser 5%. Palabras del... ustedes siempre muestran rápido esta cosa. Carta al Mercurio. No. Economía y negocio, cuerpo B. Economía y negocios cuerpo B. ¿Qué página se Página acuerda? B2. B2, ya. Abajo a la izquierda. Estamos abriendo al Mercurio. No estoy muy antiguo. No. Ahí está. Abajo a la izquierda. Pero espera, dijo 5% máximo. Ni siquiera es claro que es 5%. Ya, entonces, igual es... Ahí la van a buscar. O sea, está medio... No está tan claro en qué favorece a la clase media. Profe, ¿en qué favorece? Le estoy viendo objetividad total. De las propuestas, de las más de 40 que hay en este plan, ¿qué favorece a la clase media? Fuera lo del PDG, porque ese el PDG no fue del gobierno. Yo creo que a la gente que gana cerca de las 800 lucas, este crédito tributario para empresarios, ¿eh? Ahí tiene una posibilidad de afirmarse en la pega. O de eventualmente que con esa plata alguien contrate algo nuevo. Pero ahí no va.
Sería. Y hay una específico. franja de clase media que paga contribuciones, que yo creo que una franjita ahí que tiene problemas porque paga contribuciones de acuerdo a la casa que compró con sus ingresos laborales y pasó a ser pensionado. Y la relación es baja tu pensión con respecto a tu ingreso laboral. Precisamente por eso el presidente Piñera y la presidenta Bachelet, pensando en esa gente, le dijo, oiga, ¿usted paga contribuciones? Sí. Bueno, ¿usted cuánto gana? Menos de 1 millón. No paga. ¿Usted paga contribuciones? Sí. ¿Cuánto gana? Entre 1 y 2 millones. Paga la mitad. Por eso es que se va concentrando. Yo decía el otro día en un programa, los que vamos a ser beneficiados si esto se logra, que es una aberración, somos los mayores de 65 años, propietarios de la primera vivienda, que reunimos 2 requisitos para ser beneficiarios. Tenemos un ingreso mensual igual o superior a 2 millones de pesos al infinito y vivimos en una propiedad fiscalmente tasada en 225 millones de pesos, que si la quiero comprar mañana y vender mañana, la puedo vender en 400. ¿Cuántos somos eso? 250.000. ¿De cuántos compadres y comadres mayores de 65? 1,5 millones. Poquísimo. No, pues además, yo creo que ya no lee, fíjate. Sí, pillé la noticia. ¿Estás buscando No, la la carta tengo. del Mercurio? No, pues ahí está, mira, sí. No es una carta, acá está dentro de la nota que se llama Viviendas, en el V1 del Mercurio de hoy. El título de la nota es Vivienda, los impactos en precio en el mercado del arriendo que se prevén por DFLO y de IVA. Y acá hay una cuña del presidente de la Cámara Chilena de la Corrupción, Alfredo Chavarría, que dice, leo textual, si bien contribuye a activar el mercado, lo hará de manera muy acotada. Lo anterior debido al bajo efecto en tratamiento del IVA crédito al que se incurre en el proceso de construcción. Y más adelante dice, sobre el beneficio tributario para las viviendas DFL2, el proyecto dispone un nuevo régimen aplicable a la tercera vivienda económica y siguientes, permitiendo por la renta de su arriendo percibidas por personas naturales que han afectado un impuesto único con tasa de 5%, siempre que se trate de inmuebles de hasta 90%. Así que dice que va a ser acotado particularmente y no llegar al 19%. Entonces, cuando tú me preguntabas clase media, ahí puede haber algo. Pero poquito. No. Poco y nada. De hecho, ayer la diputada Pamela Giles dijo que este proyecto, si beneficiaba en algo, dijo no. Definitivamente, con la transparencia que me caracteriza, dijo, este proyecto no beneficia a la clase media. A ver, pongámosle Lo play. dijo ella, lo dijo acá en turno en vivo. A ver. No podría yo, por la sinceridad que me caracteriza, decirte que el megaproyecto favorece en absolutamente nada a la clase media, porque no favorece a la clase media. Ujú. Listo. Sí, claro. Más claro O sea, que el agua. es difícil escabullirlo. Lo que pasa es que cuando tú tienes los datos, la evidencia, se te concentra arriba. Yo te decía 150.000 personas, las de mayores ingresos en Chile. Pues además es obvio, porque ¿quién paga? ¿Qué empresa paga el actual 27? El 2% de las empresas. Profe, y usted recién dijo algo que me llamó mucho la atención, porque hemos estado hablando, también se llama esta ley como del chorreo, ¿cierto? Que dicen que si le bajan los impuestos a las grandes empresas, estas grandes empresas No, pero van a... esa es una prédica religiosa neoliberal. Sí, pero que van a poder invertir, usted dice que efectivamente van a poder invertir, quizás nadie asegura que esto dé más Pero empleo, mira, pero que lo que nunca se pancito. recupera es lo Mira, que se le quita a la gente. Pero se lo voy a decir de otra manera. Pancito, mira. Dígame. Durante los 17 años de Pinochet, el país creció económicamente. 2,9% promedio anual. ¿Estamos? Ya, está, check. Sin embargo, la pobreza, medida a través de la canasta, pasó de 20% bajo la línea de la pobreza, profesor Aristides Storchi, Escuela de Economía de la Católica, 1970, a 45% de la población bajo la línea de la pobreza, 1987, porque quiero pasarle un dato ciudadano. El que creó la CACEN fue Pinochet, 1987. Y ese 5 millones de pobres fue parte de la franja del no. Cuando el jefe económico del no, Alejandro Faulkner, decía, ¿y los 5 millones de pobres? ¿De dónde los sacó? Del Mideplan de Pinochet. Entonces, ¿qué quiero decirle, ciudadano? Que esta mitología de que basta con crecer para que todo se dé por añadidura es una falacia. Y la mejor demostración la tenemos en Chile. Pinochet hizo crecer la economía
2,9% promedio anual. La pobreza se duplicó. ¿Quién entiende eso? Es como la foto que mostraron una vez ustedes, un segundo de esa copa de vino que se llenaba y la otra chorreaba, que se llenaba solo la más de arriba. Eso va a pasar. Claro, lo que pasa o sea, es que pueden vendernos los números, pero en el fondo la clase media siempre va a estar no perjudicada. necesariamente el éxito económico sin Estado te garantiza. Obvio. Fíjate que en la derecha más clásica no les gusta el salario mínimo. ¿No? No, Y de bueno, hecho no lo van a subir, dijeron que iban a... no, pero ya está. Pero yo alguna vez cuando discutíamos en el gobierno de Lagos todos los 1 de mayo el reajuste en el Parlamento, yo escuché a varios parlamentarios de la UDI en particular, ¿qué es esto el salario mínimo? ¿Te fijas? Profe, y con las posibilidades de que se apruebe, porque estamos Bueno, todos escandalizados. ¿Tiene altísimas? El del 27 al 23, porque sabemos que son hartas normas que se van a... no, yo creo que ahí es que depende mucho cómo se comporten las bancadas, los partidos. Yo creo que el proyecto tiene incondicionales. Los republicanos, creo que la UDI, puede haber algún ruido en Renovación Nacional. Hasta ahora los 8 diputados de Demócrata Cristiana y los 3 senadores de Demócrata Cristiana están en contra. Pero hay que ir viendo, esto va a ser largo, pero lo más importante, ciudadanos, esa es la democracia, es que discutamos, debatamos con evidencia, con argumento. No echa para adelante nomás cualquier cosa. No, argumento, rigurosidad.